Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que te encuentres muy bien. Pues el día de hoy, permíteme presentar, soy el psicólogo Mauricio García. El modelo de conducta tiene tres aspectos o tres pilares básicos, y uno de ellos es que la conducta siempre se rige por sus consecuencias. Y cuando entendemos esto, podemos darnos cuenta quizás y por qué un niño que se encuentra en una rabieta, al hablar con él, su conducta se agrava. Podemos darnos cuenta por qué cuando regañamos a un niño sobre una conducta negativa que ha ejecutado, se perpetúa tal conducta. Entonces la conducta se rige por las consecuencias de estas. Ahora, en específico, lo que hemos tenido como cambios en la vida psicosocial de todas las personas, porque no nada más de los niños, es que ahora ya todo el aprendizaje es en casa, ¿sí? Para esto hay que entender que se ha pasado del modelo presencial del aula al modelo en línea. Hay muchas consecuencias positivas que se tenían dentro del desarrollo de los niños, dentro de las escuelas, que ya no se presentan. Entonces, hay que tomar en cuenta que va a ser un tanto normal ver a nuestros niños tener actitudes apáticas, resistencia al trabajo solidario, trabajo en equipo, una desmotivación constante para conectarse a las clases, una mayor dificultad para la realización de sus tareas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo expliqué hace unos minutos, entonces anteriormente, por ejemplo, si teníamos a un niño que cuando participaba en clase, el maestro lo escuchaba atentamente o le aplaudía y tenía la audiencia, que era el resto de sus compañeros, esto ahora ya no sucede. Es decir, ya no tenemos reforzadores sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces la conducta de aprendizaje y de estar pegado a un sistema por medio de una pantalla pues es más complicado, y hasta incluso los adultos que lo viven a diario en sus trabajos también se pueden dar cuenta cómo resulta a veces desestimulante o desmotivante el hecho de presentarse por una pantalla, ¿no? hacia su trabajo. Entonces, si desmenuzamos los problemas más comunes que tenemos con respecto a los niños, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, va a haber padres que notan a su hijo más inseguro a la interacción social, aunque sea por medio de una pantalla. También hay otros factores que influyen para la timidez o para la introversión, como lo solemos llamar. Dentro de la terapia de conducta eso tiene otro nombre. Eso se llama ansiedad social. En la ansiedad social, lo que se monitoriza más que nada en la persona o el niño quien lo padece es la posibilidad de hacer el ridículo, la posibilidad de no hacer las cosas bien. Tienen ciertas ideas de ser incompetentes. ¿Qué sucede? Que si se manifiesta una resistencia a abrir la cámara, se manifiesta una resistencia a interactuar o a participar, madre o el padre solamente le están dices que tienes que participar, es que lo tienes que hacer por tu bien, y se instaura no más que nada en una dinámica de sermones, esto va a reforzar la conducta problemática. Es decir, estamos dando atención a una conducta que no es deseable. Nos cuesta trabajo a todos los seres humanos entender que el contenido de las palabras a veces no es tan importante, sino que es más bien el qué y el cómo. Cuando digo el qué y el cómo, tiene que ver con que cuando yo doy un sermón estoy teniendo una conducta de acercamiento. Ese acercamiento en sí mismo es un reforzador de conducta. Si lo que estoy teniendo enfrente de mí es una conducta problemática, estoy haciendo más fuerte esa conducta problemática, ¿no? Entonces, lo que tendría que pasar más bien es comenzar a condicionar la conducta del niño y a negociar que mientras abra la cámara, por decir 15 minutos, bueno, entonces cuando tengas tu receso te puedo prestar unos 10 minutos la consola de videojuegos, ¿no? Cuando presentes 2 participaciones en un lapso de 2 horas o de 3 horas,
que bueno, vamos a tener al principio metas realistas, pues entonces te va a pasar esto positivo, ¿no? Y bueno, claro, el elogio, el que se le felicite al niño, es algo saludable también. Tenemos que entender un concepto que está en boca de todos, es la sobreprotección. Cuando tenemos actitudes o dinámicas de sobreprotección dentro de la casa, lo que le estamos transmitiendo también a los niños es que las amenazas del mundo exterior son muy severas y son muy reales, y entonces conviene mejor estar en resguardo, ¿no? De alguna manera, un padre o una madre sobreprotector lo que transmite al hijo es: el mundo es algo muy difícil y tú no tienes la capacidad de hacerle frente a ello. La sobreprotección es un concepto y es una dinámica que se tiene que analizar en cada contexto familiar. Sin embargo, los padres dentro de la casa, de lo que sí tienen control es de la conducta del niño o de la niña, ¿sí? Hay que entender bajo esta dinámica de conducta y consecuencia que lo que si yo deseo es tener un incremento en la conducta de seguridad de mi hijo o de mi hija, voy a reforzarlo. A veces voy a castigar. Por ejemplo, ante la reticencia, la resistencia o la renuencia a acatar una indicación o una responsabilidad desde el punto de vista académico, si yo solo me atengo a darle un regaño o un sermón, solamente estoy reforzando la conducta, porque vamos a recordar que su cerebro no se fija tanto en el contenido de mis palabras, sino en mi conducta, que es de acercamiento. Lo que debería de pasar en este entonces es: me alejo. Eso es castigante. El mayor premio o el mayor castigo que un ser humano puede tener es la atención. De una u otra manera, si yo desatiendo ciertas conductas que mi hijo o mi hija tiene, estoy ejecutando un castigo. Las conductas positivas de mayor apego, de compromiso, de verse más involucrado en cada una de las clases, en esas sí tengo que estar más cerca, tengo que estar más pendiente. Resulta que en la vida diaria lo que hacemos a veces es todo lo contrario. ¿Por qué? Pues mientras el niño no esté dando lata, ¿no?, o esté tranquilo, ni lo pelamos, ¿vale? Cuando un niño esté con actitudes deseables, conductas adaptativas, con apego a compromisos, con acciones de valor para el contexto familiar, es cuando tiene que haber un acercamiento, una palmada, un contacto físico, una mirada simplemente tiene un efecto, un elogio, una felicitación, una sonrisa. Eso es lo que tiene que estar cuando haya una conducta positiva o deseable. Cuando haya una conducta negativa o no deseable, o que esté fuera del parámetro de los acuerdos, tendríamos que alejarnos, tendríamos que tomar distancia. Eso es castigante en sí mismo, y hay que tener mucho cuidado con cómo lo interpretamos, porque a veces llegan a pensar que eso es un maltrato y es abandono. Eso no es ni abandono ni maltrato, simplemente estás comunicándole no verbalmente a una persona o a un niño que esa conducta no te agrada y que lo que va a provocar es que tú tomes distancia. No se trata en ningún momento de algún tipo de maltrato o de abandono. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se interpreta, y también tener mucho trabajo previo, porque para no intervenir, para no hablar, para no actuar, no sermonear, los padres deben de tener mucho autocontrol de sus emociones, porque de lo contrario, ante cualquier conducta negativa o no deseable, los padres actúan, reaccionan, regañan. Lo que están haciendo sin quererlo es perpetuar o reforzar una conducta que ya no quieren que se presente, pero en realidad la están haciendo más fuerte. Pues a grandes rasgos eso es lo que les quería transmitir. Espero que si hay alguna pregunta o duda lo podamos tratar. Espero y que estén muy bien. Gracias.